Vamos a hablar de los acervos. Estrictamente la palabra acervo significa un lugar, un espacio en el que se guardan objetos de una misma clasificación. Por ejemplo, maíz, por ejemplo, películas, por ejemplo, libros. Los acervos reúnen elementos de una misma clasificación y los ordenan. No solamente los juntan, sino los ordenan, los clasifican y los ponen a disposición del que quiera llegar a usarlos. En el caso nuestro estamos hablando de un acervo que está formado por libros, por lo tanto se llama biblioteca, que sería, decimos, el acervo de maíz sería un silo, el acervo de una película sería una filmoteca, acervo de libros es una biblioteca. La biblioteca reúne un conjunto de libros que alguien seleccionó, los ordena y además de eso los pone a la disposición de los que llegan a leerlos. Por eso es que en nuestro caso, cuando pensamos en biblioteca, también pensamos en bibliotecario. El bibliotecario es una persona que sabe lo que tiene guardado en su acervo, lo tiene organizado y sabe qué lugar ocupa cada uno de los libros de su acervo, y además tiene la capacidad, una capacidad humana, una capacidad de seducción, una capacidad de inteligencia, que hace que cuando uno llegue al acervo, él esté mediando entre los libros y nosotros que acabamos de llegar. Un bibliotecario nos seduce, nos invita, nos sugiere títulos y además de todo responde a lo que nosotros le estamos solicitando. El bibliotecario es como un gran anfitrión que nos pone en contacto con los libros y que además para nosotros resguarda los libros. Los libros de las bibliotecas, los libros que nosotros usamos en el programa son libros de la Secretaría de Educación Pública y están puestos en dos bibliotecas, las bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula. Para que lleguen ahí los libros tienen un proceso de selección muy especial. La Secretaría de Educación Pública convoca y entonces las editoriales, los autores, mandan sus libros a concurso y la Secretaría recibe, que les gusta, 5,000, 7,000 títulos cada año. Desde ahí se hace una primera selección. Después, con los libros que se seleccionaron, que pasaron una cantidad de filtros distintos, esos se van a lectores especializados. Grupos de lectores especializados, que son madres de familia, universitarios, estudiantes, campesinos. Una lectura amplia que se hace de los libros y se hace una selección. Con esa selección los estados llegan a la mesa y escogen los libros que quieren llevar a sus estados. Entonces los libros que ustedes tienen en sus propios lugares son libros que fueron seleccionados ya de una mesa común y fueron seleccionados pensando en las características de su estado, pensando en las características del lugar en el que ustedes están. Entonces, digamos que si yo soy un representante de un estado en donde yo tengo gran cantidad de desierto, a lo mejor, además de libros de desierto, yo voy a tener una selección de libros que hablan de la playa o de la montaña. Entonces son criterios que cada estado usa, de modo que los libros que ustedes tienen, cada uno en su estado, son libros que fueron seleccionados especialmente para su estado, y así es como se configuran. Ahora, la Secretaría de Educación Pública, al hacer estas bibliotecas, tiene ciertas clasificaciones que nos ayudan a ir ofreciendo los libros de una manera pausada. No podemos mandar un reto muy grande a un niño de segundo de primaria, ni tampoco le podemos mandar algo muy sencillo a un estudiante de tercero secundario. Entonces aquí tenemos algunos. La Secretaría marca en este lugar, marca los libros para que nosotros sepamos a qué edad corresponden en un primer momento. Por ejemplo, esta marca se llama Pasos de Luna, corresponde al grupo, a la agrupación Pasos de Luna. Es una agrupación de libros que está dirigida a los niños más pequeños de la escuela primaria, de los primeros años de la escuela primaria. Este otro es para los que siguen, se llama Astrolabio y está dirigido a los niños más grandes de la escuela primaria, los de cuarto, quinto y sexto. Y se identifica con este logotipo. La colección se llama Astrolabio. Y por ejemplo, para los niños de secundaria, que ya son grandes lectores, que ya tienen mucha habilidad, tienen esta colección que se llama Espejo de Urania. Es una colección que de ninguna manera llevaríamos a los niños de preescolar o de primero de primaria, pero que muy posiblemente también podríamos llevar a los niños de sexto, si tenemos un grupo de sexto que está leyendo muy avanzado. De la misma manera que es posible que a lo mejor algunos de esta colección que se llama Astrolabio puedan interesarles a los niños de secundaria que en un momento dado quieren leer ellos solitos un libro de una manera sencilla, sin un mayor esfuerzo. Entonces las colecciones están dadas, de modo que cuando nosotros empezamos a hacer una oferta de lectura,
nos guiemos por esas edades que están clasificadas. Y después, cuando nosotros tengamos ya un gran conocimiento de los acervos, podemos empezar a hacer ciertas combinaciones para responder a los intereses del grupo. Pero es muy importante que todo el mundo sepa a quién están dirigidos los libros en un primer momento, para que no aburramos a los niños o no les demos retos que los niños no pueden superar. Siempre que vayamos a leer un libro hay que tener claridad. En las bibliotecas escolares, pero también los maestros y también los directores nos pueden ayudar en esta selección, nos pueden aclarar cuáles son los libros, por qué están así. Entonces, cuando uno de los primeros pasos que podemos hacer dentro del trabajo de lectura en voz alta es ir a la biblioteca y con todo el apoyo del bibliotecario, del director, de los maestros, ofrecerles nuestra energía para organizar las bibliotecas. De modo que antes de empezar las lecturas, las bibliotecas queden clasificadas de una manera muy sencilla, que es por colores, que siguiendo esta clasificación que ya tienen los libros incorporados, de modo que cuando nosotros entremos a la biblioteca de aula o a la biblioteca escolar, encontremos los libros ya ordenados. Acuérdense que un acervo siempre tiene que tener un orden, para que el que llega encuentre dentro de esa clasificación y de ese orden lo que uno está buscando. También es importante saber que en las bibliotecas escolares y de aula, en las dos, hay libros que son libros que se conocen como informativos, libros de ciencia. Y esos libros también pueden ser materiales de lectura en voz alta. Nosotros, por ejemplo, podemos leer algo acerca de la migración de las mariposas monarca, las migraciones pendulares, las migraciones de las ballenas, las migraciones de las mariposas, los delfines tienen migraciones. Entonces podemos leerles a los niños en voz alta historias de migración de los animales. Los libros informativos nos pueden explicar cómo es que se descubrió una estrella, o nos pueden hacer entender el brillo de las estrellas o la distancia de las estrellas. Son temas que interesan mucho a los niños y no debemos olvidar que las bibliotecas contienen libros informativos. Y también tenemos los otros libros que se llaman los libros de narrativa. Digamos que esas son dos muy, muy grandes clasificaciones, informativos y de narrativa. En narrativa tenemos cuentos, tenemos novelas, y de alguna manera también caen, por ejemplo, los cancioneros, caen la poesía quedaría dentro de esta clasificación, que son libros de literatura como la conocemos clásica, sin que olvidemos tampoco la parte de la informativa, porque no se nos puede olvidar que nuestro compromiso es nutrir el alma, el espíritu, la mente, el corazón de las niñas y de los niños, y recordar que el corazón de las niñas y los niños y su mente tiene espacios para la ciencia, para la tecnología, para la poesía, para la narrativa, también para la historia y para el arte. Nuestro compromiso es responder a la capacidad de los niños, y los niños tienen capacidades amplísimas que las bibliotecas buscan, o con las que las bibliotecas buscan relacionarse para establecer estos puentes entre la emoción, la inteligencia, la pregunta, la duda y el conocimiento de los autores que están hablando a través de lectura en voz alta con los niños de los grupos. Entonces, los acervos serían nuestra gran herramienta, y la otra gran herramienta que vamos a ver un poco más adelante sería nuestra voz en voz alta.